poder, dame todo el power. Con toda la actualidad, con un invitado de lujo. Todo el programa, Ricardo López Murphy. Yo siempre lo presento, porque hace muchos años que lo conozco, como aquel ministro que no pudo ejecutar un plan, que si lo hubiéramos hecho seguramente no hubiéramos terminado como estamos. Era un plan de reordenamiento de la economía que hubiera sido muy eficaz. Vamos a hablar de economía, obviamente, y de política, porque es político también, un análisis de la actualidad, pero antes les quiero hacer un breve comentario. Por estos días donde, bueno, es obvio que después del mensaje del presidente Mauricio Macri para que nos adelanten el mismo dinero que nos iba a dar el Fondo Monetario Internacional de manera tal de hacer frente a los compromisos que tenemos, siguió subiendo el dólar, subió el riesgo país. Vamos a hablar de todos esos temas, cómo repercute en la economía, cuáles son las perspectivas para el año que viene. Y en realidad les quiero hablar de otro tema que tiene que ver con las instituciones. Estuve viajando mucho por el interior, como siempre les digo, hablo con mucha gente en distintos pueblos, tanto del sudeste de la provincia de Buenos Aires como de otros sectores, pueblos que están en la Ruta 2, y comentando este tema de que nos devuelvan la plata. Es lo que es el pedido de todo el mundo, es generalizado, salvo por supuesto el núcleo duro kirchnerista de la gente que apoya al anterior gobierno en esta causa que investiga las coimas, los hechos de corrupción. Como ustedes saben, el juez Claudio Bonadío volvió a citar a una ampliación, declaración indagatoria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como presunta asociación ilícita, jefa de esta banda de asociación ilícita para el 3 de septiembre. Pero más allá de esto, es un reclamo popular. ¿Y saben por qué quiero hacer una aclaración? Porque la gente misma me lo pidió, aclararlo porque no nos dimos cuenta de que la ley de extinción de dominio es la clave. La ley de extinción de dominio, para que nos devuelvan la plata, es una acción judicial, es un instrumento de política criminal, es una respuesta eficaz para combatir el crimen organizado. ¿Se dan cuenta? Sin esa ley, porque por ahora lo que hay es decomiso, no es suficiente, todos estos miles de millones de dólares que, como siempre les digo, en todos los programas era plata nuestra, pero no solo de los ricos, no eran Robin Hood que le quitaba a los ricos para darles al pobre, siempre se los explico, era nuestra plata de nuestros impuestos que iban al Estado y volvían en forma de retorno. Ya se los explico en todos los programas, en todos los ministerios, a través de la obra pública, o sea que volvían a los bolsillos de los gobernantes, no a hacer la obra. ¿Se dan cuenta? 20, 30% con esa plata que todo el mundo quiere que se la devuelvan y que la están rastreando, como ustedes saben, a ver si está enterrada, a ver si están en cuentas en el exterior. Es fundamental que salga esta ley. El Poder Legislativo no está a la altura de las circunstancias porque no figura que sea retroactiva, o sea que vaya para atrás. El proyecto, ante la presión popular que están mandando de nuevo a diputados, porque diputados fue a senadores y de senadores vuelve a diputados, piden que tenga condena firme, o sea, el año de las calendas griegas, o sea, porque acá tardan 20 y 30 años en resolverse los temas, y que no sea retroactiva, que no vaya para atrás. Voy a hacerme eco de las palabras de un filósofo y escritor argentino, Santiago Kovardov: la ley no puede estar al servicio de la política. Y otra frase: que no sea retroactiva esta ley sería una complicidad de encubrimiento. ¿Se dan cuenta? O sea, que visto de afuera, como que nos quieren engañar. Como es un tema tan complicado, por eso es importante aclararlo, para que todos estemos atentos. Yo me preguntaba, porque el Poder Judicial está a la altura de las circunstancias. De hecho, hay algunas situaciones nuevas, pareciera, no me importa, nunca es tarde, contradicha es buena. O sea, hay que valorar lo que está pasando. Sí, claro que tenían las causas dormidas, pero bueno, bienvenido sea lo que está haciendo el juez Claudio Bonadío. Pero también la Cámara Federal de Casación declaró imprescriptibles los delitos de corrupción. Después vamos a hablar en otro programa de ese tema. Ya van a escuchar hablar mucho de eso con respecto al IBM DGI. De hace muchos años. Imprescriptibles los delitos de corrupción, vamos a ver qué precedente sienta. Pero para terminar, yo me pregunté, consulté con constitucionalistas, ¿qué podemos hacer? Porque yo decía, bueno, les iniciamos juicio nosotros, las instituciones no nos están respondiendo, porque el Poder Ejecutivo, bien o mal, esto se está haciendo en el gobierno de Mauricio Macri, veremos cómo sigue la historia. E incluso ahora el juez Claudio Bonadío lo retrotrajo hasta el 2003. Las investigaciones de las coimas, va más para atrás, no solo el 2008. ¿Qué podemos hacer nosotros? Les preguntaba yo a los abogados constitucionalistas, expertos, juristas. ¿Les podemos hacer un juicio a todos estos señores que están presos, corruptos, arrepentidos, que nos robaron? Porque es nuestra plata. Si las instituciones no nos responden, ¿qué acción tenemos? ¿Y saben lo que me dijeron? Hay acciones, hay acción colectiva. Uno me dijo que se puede hacer una acción colectiva para ver las modificaciones del Código Procesal Penal, o bien pedir un plebiscito. Pero un hecho que me pareció muy sensato es porque les cuento que las leyes no son retroactivas, no van para atrás, ¿me entienden? La misma ley tiene que decir
que es retroactiva, o sea que puede ir para atrás los hechos que va a juzgar y lo tiene que decir en la misma ley. Y este proyecto que andan dando vuelta en el Congreso para cubrirse las espaldas todos entre ellos, porque serían cómplices si hacen esto, de no juzgar a los que ahora están arrepentidos y ahora detenidos, nosotros tenemos una manera de ir por otro camino, que serían acciones colectivas. Y una es correctiva, que el Congreso sancione una ley correctiva de esta que están tratando de hacer, que no es retroactiva y que pretende tener condena firme. Espero haber sido clara. Tenemos que estar atrás. O el Senado y el Congreso sacan lo que la mayoría de la gente está pidiendo, o ver la manera de otro atajo y otro camino donde nosotros recuperar lo robado, porque es inaceptable. Fue un latrocinio patético que nos empobreció y que tenemos que hacer un nunca más de la corrupción. Después de la pausa, Ricardo López Murphy. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Sí al 99% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Aquí estamos, en Dame el Poder, único invitado. Gracias por venir, Ricardo. Cátedra. Bueno, fuiste el maestro de muchos de los economistas que ahora son famosos, que te tienen en un altar y fueron tus discípulos. La realidad es que me gustaría que me expliques cómo llegamos a esto y cómo se sale de esto. Subió el dólar, subió el riesgo país, no hace falta que les explique a la gente las tasas, ni balán. En realidad eso comienza, el problema de esta crisis de confianza comienza con un mal diagnóstico al inicio del gobierno, que es un diagnóstico que creía que era factible que Argentina tuviera enormes déficits. Eso no es posible en Argentina. ¿Por qué no es posible? Porque nosotros no tenemos un sistema financiero que los pueda absorber y no tenemos mercado de capitales. Entonces no se dan las circunstancias para que podamos tener grandes déficits. Eso circunstancialmente, ¿cómo se financió esa dificultosa herencia? Bueno, colocando deuda a raudales en el mercado internacional, hasta que se tuvo conciencia, creo yo, tardíamente, en los inversores a escala mundial, de las debilidades que nuestro país tenía. O sea, para dar una idea, el déficit del año pasado de la nación y las provincias era prácticamente el 60% de los depósitos del sistema financiero. No era posible seguir con ese camino. Una vez que se percibe la vulnerabilidad que teníamos, empezó una sensación de temor sobre la viabilidad de proseguir con el programa que se había llevado adelante y ello, al producirse la sequía de financiamiento, obligó al gobierno a recurrir a los organismos multilaterales, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Corporación Andina de Fomento. Ese programa de apoyo, que fue de una dimensión extraordinaria para la historia nuestra y para la historia contemporánea, suponía que con
un enorme respaldo, íbamos a ser capaces de reconstruir la confianza. Desgraciadamente, el programa requería o pretende financiar déficits todavía muy elevados, que eso implica colocar deuda en cantidades muy grandes, y hay una reticencia. Yo recién hablaba con dos jovencitas que me decían que ellas están presas de una psicosis, de temor. Ahora, si uno empieza a tener una psicosis sobre qué va a pasar en la Argentina, si dos personas jóvenes de mucho capital humano tienen temor, hay que imaginarse lo que le pasa al resto. Entonces, esa dificultad de financiamiento, a pesar del respaldo internacional, se fue agudizando. Es claro que en esas circunstancias no tenemos espacio para financiar los déficits enormes que tenemos y mucho menos para sostener el tipo de cambio. Yo creo que en eso el gobierno ha cometido un error, que es tratar de lograr que el tipo de cambio sea más bajo de lo que el mercado requiere. Para eso ha apelado a altísimas tasas de interés y a vender decenas de miles de millones de dólares que no disponemos. Entonces, lo que hay que hacer cuando uno enfrenta circunstancias de este tipo, que es un fenómeno conocido en la literatura económica, es reconocer el problema, elegir qué es lo que uno va a defender. Yo claramente lo que trataría de asegurar por muchas razones es la solvencia de Argentina, y eso implica resignar algún objetivo. ¿Qué objetivo es imposible de sostenerse? Es la idea esta de que van a contener al tipo de cambio. El tipo de cambio, el gobierno ha anunciado que va a flotar y todos los días impide que flote. Es verdad que el tipo de cambio, si flotara genuinamente, se eleva. ¿Hasta dónde se eleva? Se eleva hasta que los agentes económicos internos y externos crean que ese tipo de cambio es lo suficientemente competitivo para que ese riesgo presunto de la economía argentina se reduzca. ¿Cuál es el nivel que ese tipo de cambio puede llegar? Bueno, es un nivel alto, porque para que sea más bajo requeriríamos recobrar confianza. Un camino para no hacerlo es, por ejemplo, la intervención que hizo el presidente. En general no es bueno que los presidentes hagan, exposiciones sobre las cuestiones económicas. En general, hay que preservar eso. Para eso está el ministro de Finanzas o el ministro de Hacienda, para eso está el presidente del Banco Central, y ellos son los que tienen que afrontar la responsabilidad de dar respuesta. Una de las respuestas cruciales que hay allí es si el programa financiero de Argentina es capaz de hacer frente a los vencimientos. Este es el primer punto. Bueno, eso es lo que hay que demostrar. En principio, yo diría eso es posible, sobre todo si actuamos para revertir esa psicosis que se ha apoderado de mucha gente, que empieza a imaginar un escenario catastrófico, es decir, un escenario donde el país entra en un desorden mayúsculo. No hay necesidad, hay un apoyo internacional muy grande, el programa financiero es factible de ser corregido, sobre todo si no intentamos malgastar las divisas en preservar un tipo de cambio no consistente con los recursos que disponemos. Entonces, acá hay que ser realista. Esa es la clave del problema. ¿Cuáles son los recursos que disponemos? Y nosotros vamos a tener que producir un cambio muy fuerte de una economía gobernada por el gasto público y el consumo hacia una economía
liderada por las exportaciones, la productividad y la inversión. Si nosotros logramos que las exportaciones de bienes y servicios, el turismo, digo, para dar una idea del disparate, este número a mí me impacta porque me lo hizo ver un funcionario extranjero. Me decía, mire, a Rusia fueron 61.000 argentinos, fueron 90.000 americanos. La economía americana es 40 veces la Argentina, 50 veces la Argentina. Deberían haber ido 3 millones de americanos. Nosotros fuimos a San Petersburgo en manifestación, es decir, como si fuera una economía mucho más rica que Suiza, Estados Unidos, una cosa demencial lo que pasó. No sé si ustedes recuerdan, en la calle de San Petersburgo, para desconcierto de los rusos, gritaban las hinchadas argentinas que baje el dólar. Digo, es decir, eso da una idea del grado de locura colectiva que hemos tenido. Hoy lo que hay que hacer es, como lo mencioné en la anterior intervención, es muy bueno mirar la intervención de principio de mayo que hice en este programa. Uno ve los dos programas juntos, aprende un montón. ¿Cuál es el punto? Yo decía, hay que parar la hemorragia. Esa era la expresión. Cuando empezó todo esto. Cuando empezó, hay que parar la hemorragia, hay que pararla. ¿No la pararla? No, claro que no, porque una de las cosas que obsesiona al gobierno es que el tipo de cambio no refleje la realidad del mercado. La realidad del mercado es que Argentina no puede tener un déficit externo porque no tiene cómo financiarlo. Entonces lo tiene que corregir. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Todo lo contrario que hizo cuando fueron a Rusia. Deberíamos lograr que miles, decenas de miles de uruguayos, de brasileños, de paraguayos, de bolivianos, de chilenos vengan a gastar a la Argentina. ¿Se acuerdan cuando los nuestros iban a Santiago y se llevaban 2 televisores? Bueno, todo eso tiene que darse vuelta. Eso es muy rápido, las fronteras son muy rápido, el turismo es muy rápido. Y eso es lo que favorece la devaluación. Eso es lo que va a hacer es que el núcleo de, digamos, de nuestra economía pase a estar liderado por exportaciones, es decir, por la producción argentina y no por deuda que tomamos para gastar lo que no producimos. Ahora, el tema es que, no sé, ¿hay medidas para reducir el gasto? Porque yo lo único que, no sé, lo veo de afuera, en vez de bajar el gasto público y poner el gasto de la política, veo como que las medidas son que retenciones a los subproductos de la soja, que no devolver los reintegros, que todas cosas del sector privado. Yo no escucho mucho, y bueno, y ahora vamos a achicar el Estado. Bueno, o sea, digamos, la realidad es que el programa prevé una secuencia de reducción de gasto. Probablemente debió haber sido mucho más ambiciosa esa secuencia porque hay una dificultad de financiamiento disponible. O sea, uno puede gastar más de lo que ingresa cuando hay quien está dispuesto a prestarle a uno. Si no hay quien está dispuesto a prestarle, uno tiene que rápidamente igualar gastos e ingresos. Como lo que nosotros necesitamos es que el sector privado reaccione con toda energía y capacidad, para eso nosotros no tendríamos que agravarle su situación con impuestos y deberíamos actuar lo más restrictivamente posible en materia de gasto. Ese sendero está trazado. Ah, ¿sí? ¿Está bien trazado? No, yo no dije eso. Yo digo, es un sendero. A mí me parece que el programa fue, digamos, diseñado bajo la idea de que esta psicosis, de esta visión tan extremadamente pesimista, que es la contracara de esa visión extremadamente optimista que no podíamos endeudar e ir 40 veces más que los americanos a Rusia, a pasear y dominar las calles, toda esta cosa loca que tuvimos, ahora va del otro lado. Entonces yo digo, pongamos sensatez, volvamos a la razonabilidad, probablemente haya que, por las restricciones financieras que tenemos, acelerar el ritmo de corrección del desequilibrio fiscal y crear espacio
para que el factor vigoroso sea la exportación, sobre todo la exportación de bienes y servicios, que va a recuperar las economías regionales, el turismo receptivo. Digo, el turismo en el exterior ha bajado 30%, debería haber bajado 80%. O sea, cuando uno se ve en una crisis de esta, seguir paseando no es lo más atinado. Ahora, parte de eso ocurre porque no permitimos que la economía haga la corrección que tiene que hacer y además no enfrentamos el problema de esa psicosis. O sea, yo creo que hay un clima de pesimismo, de desconfianza, de pérdida de autoridad por parte del gobierno dramático. La gente se plantea los escenarios más extremos y desalentadores que se pueda uno imaginar. O sea, se hace en la película que el país va a colapsar. Eso no es verdad, va a corregir, va a ser, digamos, un proceso de giro hacia exportaciones, inversión, producción, hacia generar empleo genuino. Y eso es tanto más fácil cuando el país se vuelve más competitivo. Sí. Esto es muy crucial. Que ahora con la devaluación va a ser más competitivo. Bueno, obviamente es más fácil conservar, si uno corrige el tipo de cambio, no corrige las cantidades. Mi prioridad sería que no caiga el empleo, que no caiga la actividad económica y que corrija el tipo de cambio. Ahora, claro, si el tipo de cambio tiene que producir un cambio tan grande, obviamente va a ser importante la modificación del valor externo del dólar. Y seguimos con las repercusiones de esto y las perspectivas para el año que viene y otros temas más, después de la pausa. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Arriba Cabrales, significa buen café. Bueno, en realidad la pregunta sería, ¿serías candidato? Porque si va a ser Glabaña candidato, perfectamente podría ser vos. Y la realidad es que podría solucionar muchas cosas. No, pero por la experiencia de haber estado en el gobierno. ¿Serías candidato? Bueno, por lo menos soy más joven que Roberto, mucho. Eso es verdad. Yo creo que la cuestión de protagonizar la vida electoral depende de la opinión pública, o sea, solo la protagonizan aquellos que en la opinión pública tienen un fortísimo respaldo. Si eso ocurriera, obviamente yo asumiría la responsabilidad. Yo creo que en todos los países lo lógico es que haya un reemplazo generacional, o sea, a mí me parece que corresponde que esta responsabilidad la asuma gente más joven, tanto que Glabaña pero es un momento muy caso, difícil donde hace falta gente con mucha experiencia y se pueden llegar a generar vacíos, como me dijo un sociólogo, que son muy interesantes para llenar, con caras. No, puede ser, ha habido circunstancias donde gente de edad avanzada, no, la mía no es avanzada, pero es una edad ya elevada, que igual han tenido un rol importante en la vida, el caso de Adenauer, el caso de Deng Xiaoping, el caso de Churchill. Es verdad que eso ha ocurrido. En general, eso depende del estado de la opinión pública. Si fueras presidente o si fueras ministro de Economía, ¿qué harías? Y después, ¿qué opinas del tema de la corrupción? Ya para ir terminando. Lo que acabo de explicar. Ya dijiste, sí, lo dijiste, que dejen correr el dólar. Pero además, ¿qué más harías? Yo lo que diría es, nosotros necesitamos girar hacia un sendero que sea sostenible, solvente, creíble. ¿Y no lo ves encaminado hacia allá el gobierno? Bueno, eso es lo que tenemos que demostrar.
yo contaba el caso de las dos jovencitas, pues interesante. Ellas son universitarias, su pregunta ¿por qué era? Ellas mismas se hacían la pregunta ¿qué es lo que viene? Como si viniera el Argamedón. Entonces yo digo, ahí hay algo psicológico muy profundo que les hace pensar que la Argentina se encamina hacia un principio. Yo no lo veo eso. Bueno, yo quedamos tranquilos que hacia el 2001 no vamos. Yo no veo eso. Yo creo que eso es posible revertirlo, es posible corregirlo, hay que explicarlo, lo tienen que explicar el ministro de Hacienda, lo tiene que explicar el presidente del Banco Central, no lo tiene que explicar el presidente, porque nosotros no podemos comprometer esa instancia. Pero alguien lo tiene que explicar. Hay que eso es lo que nos parece, que nadie nos está explicando financiero, nada. Hay que explicar el propósito y la lógica de lo que se lleva adelante y sobre todo hacer y darle a la población la certeza de que sabemos el rumbo que vamos a transitar. Claro que hay una pregunta que está implícita en tu reflexión, que es ¿qué pasa con el próximo gobierno? Hay gente que se hace películas espantosas sobre el próximo gobierno y yo digo, la Argentina no tiene espacio para aventuras. Otro demagogo, ¿no? No tiene espacio, porque para que eso sea factible, o tiene que haber precios internacionales fantásticos, o disponibilidad financiera, o una sobreinversión previa. No tenemos ninguna de esas circunstancias. En esas condiciones, si nosotros elegimos un populista, volamos como un... como Venezuela. Bueno, por eso no es posible. Última pregunta, breve. ¿Qué te parece esto de los cuadernos de la corrupción y que se haga justicia? Yo creo que lo que hemos visto ahí excedió lo que yo creía que había ocurrido en el régimen anterior. A mí también. O sea, sí, yo tenía muy mala opinión sobre lo que había ocurrido, sobre la corrupción, sobre todas las cosas que sospechaba y que se conocían, porque lo de los bolsos de López ya vino antes. Era plausible que habían pasado cosas muy graves. Lo que a mí me ha impactado ahora son las declaraciones de los que fueron jefes de gabinete, secretarios de Estado, subsecretarios. Uno escucha las versiones de ellos y dice, esto era mucho más grave, el piloto del Tango 1. Es decir, cuando uno escucha los relatos de los protagonistas, se convence que las cosas eran mucho más graves de lo que nunca habíamos imaginado. Bueno, la verdad que te agradezco mucho, muy tranquilizador haberte escuchado, o sea que esto tiene solución, pero tienen que tomar las medidas adecuadas y explicar. Y sobre todo revertir esa psicosis. Y revertir la psicosis. La psicosis de lo que va a ocurrir ahora y del próximo gobierno y de por qué las cosas se pueden encauzar. Eso hay que explicarlo con cuidado. Sería interesante que te escuchen. Bueno, Ricardo, como siempre te digo, si hubiéramos hecho la chique del gasto público y el ordenamiento del Estado hace tantos años, no estaríamos como estamos. Es un hombre muy prestigioso y reconocido en todo el mundo. Gracias por haber estado acá, Ricardo. Nos encontramos la próxima semana aquí en La Verdad. Chau, pásenla bien.